nos preparamos para un tema que es un tema de verdad de guerra. En mis salmos favoritos está el Salmo 18. Es un salmo bien extenso, pero es un salmo de guerra, es un salmo de lo que fue la vida de David. David fue un hombre de guerra desde su juventud. Y, y arrancamos el Salmo 18 con el versículos 32 en adelante y vamos a tomar varios versículos para abordar este salmo. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. El tema que vamos a trabajar esta noche lo hemos titulado Adiestrándonos para la batalla. Y a manera de introducción, yo creo que no es nada nuevo para todos los que me están escuchando que este es un tiempo muy difícil para toda la humanidad y es un tiempo especialmente de prueba de fuego para la fe del pueblo de Dios. Aquí es donde está saliendo a flote en qué hemos creído y en qué escuela nos hemos formado. Cómo hemos sido adiestrados para un tiempo como el de hoy, como el tiempo tan difícil que estamos viviendo y los tiempos que se avecinan. Muchos están claudicando, muchos soldados que no fueron bien entrenados en la guerra están muriendo en el campo de batalla. Muchos están perdiendo la fe y muchos van a perder la fe y van a claudicar, porque esto es una guerra fuerte, es una guerra espiritual, es una guerra dura y difícil. Si usted fue formado en una escuela superficial, mal entrenado, donde no te formaron ni te presentaron el evangelio de la cruz, sino que te enseñaron cuentos y fue entrenado por contadores de fábulas y palabreros, encantadores, que sencillamente le ofrecieron al pueblo un evangelio sin cruz, sin coronas, sin espinas, sino un evangelio de yate y de prosperidad, te vas a estrellar. Y muchas de estas personas van a claudicar ante esta tormenta tan tremenda que estamos viviendo. Yo a veces le hablo a mi familia y le digo, parece que todos los días saltamos en minas quiebrapatas. Todos los días estamos saltando en un terreno minado. Y uno dice, ¿cuándo me va a golpear esta vaina a mí? Y estamos viviendo tiempos entonces sumamente difíciles. La pregunta es, a manera de introducción, ¿quién lo formó a usted? ¿En qué escuela usted se formó? Hay algo que me llama mucho la atención de David, es que cuando David mató a Goliat, la pregunta principal que hizo Saúl fue, ¿de quién es hijo ese muchacho? Y lo insistió, dígame de quién es hijo ese muchacho. Lo que él está tratando de decir es, ¿quién lo formó? ¿Quién formó a este muchacho con un corazón valiente, con un corazón de guerrero? A esa edad, ¿quién lo formó? Y noten que cuando la gente veía a los discípulos de Jesús, los identificaban claramente y sabían que habían estado con Jesús, que fueron formados en la escuela de Jesús, no en la escuela de religiosos, no en la escuela de palabreros, de filósofos y de cuenteros. Yo me pregunto, en este momento tan difícil que estamos enfrentando, ¿qué tipo de soldado es usted? ¿Quién lo ha formado? ¿Y cómo ha sido su entrenamiento y su preparación para estos tiempos tan difíciles y los tiempos que se avecinan? Entonces, ¿en qué áreas David fue adiestrado para la batalla? Entonces el Salmo comienza hablando
de una área que David entendió claramente, que muchos de nosotros no entendemos ese lenguaje. En el versículo 4 dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Bíblicamente es difícil entender qué significa ligaduras del Seol. Esto podríamos especular muchas cosas, pero por allá leyendo un libro de una señora que se mueve en este mundo espiritual, esta señora decía que parece que desde el infierno mismo lanzan cuerdas para ver cómo te atrapan y te llevan al infierno. En el infierno mismo están anhelando que tú llegues. Te lanzan ligaduras para ver si te atrapan y te hunden y te llevan a la muerte, a la oscuridad eterna. Y parece que David en su lenguaje espiritual entendió que esto es mucho más que un conflicto natural. El conflicto que vivimos nosotros es un conflicto espiritual, es un conflicto entre las tinieblas, entre los poderes del demonio, del mismo infierno, del Seol mismo, que están buscando destruir tu vida, que están buscando llevarte a postrarte y llevarte al infierno. Parece que en el infierno tuvieran ya el nombre tuyo y dicen: ese hay que traerlo, ese hay que acabarlo, aquí lo necesitamos aquí postrado, arruinado, enfermo y destruido. Y David entendió que esto es una lucha espiritual. Por eso los versículos que siguen adelante hablan de todo el desenlace espiritual que se da en este conflicto en el mundo espiritual, que lo vamos a mencionar más adelante. Mis queridos hermanos, entendamos una cosa claramente: este virus no es cuestión netamente humana. Todos están de acuerdo que tiene una inteligencia, es un poder diabólico, y Satanás tiene inteligencia. Satanás es lo más inteligente que hay fuera del Señor, solo que no fue sabio. Pero tiene inteligencia y es un poder diabólico de destrucción. Por eso es muy difícil para la mente humana, para los científicos, controlarlo, manejarlo y manipularlo. Esta lucha no es contra sangre y carne. Esta lucha es contra principados y contra potestades. Y si usted invierte 3 horas escuchando noticias y viendo cómo opera el virus, parece que nos volvimos más expertos en cómo opera el virus que cómo atacar el virus. Nos hemos vuelto todos expertos en la historia del virus, pero somos ignorantes de cómo se ataca en el mundo espiritual. Entonces, mis queridos hermanos, David fue entrenado en esto. Una pregunta que te hago a ti que me escuchas: ¿ha sido usted adiestrado en el mundo espiritual? ¿Tiene usted una capacidad de discernir cuando los poderes de tinieblas querían destruir tu vida, hundirte en depresión, en tristeza, en angustia y meterte en la cueva y que esto se acabó y te hundes con la familia? ¿O eres de esa persona que dice: no, esto es una guerra espiritual y me voy a meter en clamor, en oración y en ayuno y voy a confrontar esos poderes de tinieblas? El pueblo de Dios, tristemente, yo no observo hoy en día mucho esto. No observo una confrontación en el mundo espiritual, sino que los predicadores de hoy siguen hablando de que vas a volverte más millonario, multimillonario, que vas a seguir. Están echando cuentos a la gente en lugar de convocar la gente a una guerra espiritual y a una confrontación ante estos poderes de tinieblas y resistir los poderes del mal, como el Señor nos ha dicho: someteos a Dios, resistir al diablo y él va a huir de vosotros. Mi querido hermano, usted que me está escuchando ahí, a usted le diagnosticaron ese coronavirus
¿Cuál es su actitud? ¿Creerle al diablo que se hundió, que se acabó, que vas a ser entubado, que ya se arruinó, se acabó tu vida? ¿O guerreas con la familia y proclamas la victoria de Cristo en la cruz? Eso lo hacen los guerreros experimentados, como lo hizo David. Pero David no solamente entendió lo que era el mundo espiritual y fue entrenado en esto, pero David fue también entrenado en la oración. Por eso David dice que cuando lo rodearon esas ligaduras de muerte, cuando vinieron las ligaduras del Seol, dice en versículo 6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y el clamor llegó delante de él a sus oídos, y la tierra fue conmovida. Y hace una descripción de todo lo que sucede en el mundo espiritual. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, cabalgó sobre un querubín y voló. Quiero decirle una cosa: cuando el pueblo de Dios ora y se mete en el mundo espiritual, en guerra espiritual, cosas suceden en el mundo sobrenatural. En el mundo natural se ven unas cosas, pero en el mundo espiritual suceden cosas como respuesta al clamor del pueblo de Dios. Capítulo 8 de Apocalipsis dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Mi querido hermano, ese es el mismo lenguaje que está hablando aquí David. Cuando el pueblo de Dios ora, se activa el ejército del cielo. Truenos, relámpagos, terremotos, reinos caen, sus cosas suceden en el mundo natural, lo vemos, pero son respuesta a oraciones que del pueblo de Dios que suben y se ven en el mundo de lo sobrenatural. No deje de guerrear y conectarte con Dios. Vuélvete un adiestrado en la oración. Hay personas que tristemente los adiestraron a orar solamente para que les dé otro carro, para que les dé otra casa, para que se vuelvan millonarios, y esa es la guerra espiritual que les enseñaron tristemente. Entonces, cuando hay una confrontación real con las tinieblas, estos son soldados que caen muertos en campo de batalla. Esos son soldados que no son entrenados ni adiestrados en el mundo espiritual de lo que es la guerra espiritual. Los que me escuchan, y algunos de ustedes me conocieron, yo tuve oportunidad de estar en una reunión de oración de 350,000 personas, 3 días de ayuno y oración en Seúl, Corea, donde estaban clamando para que el Señor detuviera los misiles que les iba a lanzar Corea del Norte a Corea del Sur. Y yo por primera vez en mi vida sentí que la tierra rugía, que algo terrible iba a pasar, que un terremoto, algo se estaba sucediendo en el mundo espiritual. Me fui a tomar fotos y no fui capaz, salí corriendo y me postré porque dije: esta tierra rugía ante el clamor de un pueblo que le cree a Dios. Y Corea del Norte no ha sido capaz de invadirlos ni de lanzarles un misil, porque hay gente allá que le cree a Dios. Pero ¿dónde están los guerreros de esa época? ¿Dónde están los que están clamando? Están clamando por una casa, están clamando por cosas naturales que vienen como añadidura. Pero métete del mundo espiritual a creerle a Dios, a creerle a Dios.
A mí cuando me dicen que alguien se ha enfermado, que ha pasado lo que ha pasado, hay que recurrir a la cruz, hay que recurrir a la obra de Cristo. No hay que creer en los dictámenes, en los diagnósticos del mundo natural. Hay que movernos en el mundo de lo sobrenatural. Y algo que David sí fue adiestrado en el mundo de la oración, de la guerra espiritual. Yo he estado con gigantes de oración. He estado con personas que cuando oran, yo he sentido que literalmente hay terremotos en el mundo espiritual. El Señor me permitió hace muchos años estar frente a frente a Gigi Ávila. Estuve en una campaña, pero estuve de frente con este hombre en Toronto. Mis amados, cuando los hombres guerreros de oración claman, se moviliza, se ruge la tierra, el infierno se sacude, los demonios huyen, se aterrorizan ante la oración de un hombre, de una mujer que sencillamente le cree a Dios. Escúcheme lo que le acabo de decir. No es el volumen de tu voz, no es los tantos días que ayunas, no es tu justicia, es sencillamente un hombre o una mujer que le cree a Dios. La reina de Escocia llegó a decir en una época que le tenía más terror a las oraciones de John Knox que a los ejércitos contrarios. Ojalá usted se vuelva un conocido del infierno y respetado, que le temen, y no un amigo del infierno. Una persona que sabe que cuando clama al Señor, huyen los demonios, se mueve el cielo en su favor, cosas suceden en el mundo sobrenatural. Muy pocos. Ojalá yo quisiera haber sido entrenado en esa ruta, pero ahí estamos. Pero muy pocos en este mundo uno conoce que han sido entrenados en esta escuela. Tristemente, esta generación ha sido entrenada en la generación de un evangelio barato, de la prosperidad, de plata, de la avaricia y del consumo, pero no un evangelio que le crea a Dios en cosas sobrenaturales. Y aquí en la emisora, Winston, Diana, los que estamos aquí, estamos comprometidos a creerle a Dios y ver milagros sobrenaturales en la vida de ustedes. Y por eso estamos aquí conectados, estamos clamando juntos, orando por milagros que van a suceder esta noche, que vamos a clamar. Pero en la segunda área que él fue entrenado, creo que segunda o tercera, versículo 30, fue la palabra. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. David fue un guerrero de la palabra, fue un amante de la palabra. Por eso escribió salmos tan hermosos como el Salmo 119, que creemos se le atribuye a David. Pero los salmos están llenos de palabra. Y el arma poderosa para enfrentar los poderes de las tinieblas en esta época es la palabra. Jesús enfrentó a los demonios con la palabra, escrito está. Pero quiero decirle una cosa, hoy hay una generación de soldados que se le ha lanzado a la guerra sin espada, sin armas. Soldados neófitos, soldados entrenados con promesitas, con 3 versiculitos, soldados entrenados con palabras descontextualizadas, con maestros que no tienen conocimiento profundo ni formación bíblica, que han sido entrenados, mal entrenados, y por eso tantos soldados hoy se están muriendo, están cayendo postrados, producto de la depresión, de la tristeza, de la angustia y la ansiedad. Y uno les pregunta, ¿en qué Dios han creído? Pablo la tenía clara en los terremotos, en las tormentas y en todo lo que vivió. Él dijo, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito, el depósito de la palabra que he adquirido, que me he formado, con que me he entrenado. La palabra es escudo para apagar todo dardo de fuego del maligno, de dudas, de incredulidad, de ataques, de
todo pensamiento de las tinieblas. El que la tiene clara levanta el escudo, y por eso él dice que es escudo la palabra para apagar todo dardo de fuego del maligno. Yo le pregunto a usted que me escucha, ¿cómo estás enfrentando este tiempo de crisis? ¿Cuál ha sido tu formación? ¿Es usted una persona cimentada y formada en la Escritura? ¿Le cree a Dios? ¿Cree lo que Él ha dicho? Porque el Señor nos formó a nosotros, sus hijos, y nos dijo: crean en mi palabra, crean en mis promesas, y aunque pasen por el fuego, y aunque pasen por las tormentas más tremendas de la vida, ahí estoy contigo, y yo lo creo. Hay una ausencia de palabra. Y yo creo que este tiempo de pandemia está mostrando la formación de tantas personas que vivieron un evangelio de emociones, un evangelio de espectáculo, un evangelio del show, pero no un evangelio formado y fundamentado en las Escrituras, en lo que yo he creído. Y David fue adiestrado en la palabra. A mí me preocupa ver tantas personas hoy en día que le invierte más tiempo a la televisión, le invierte más tiempo a ver las noticias que a escuchar la voz de Dios. Están invirtiéndole más tiempo para escuchar las voces de las tinieblas que escuchar la voz de Dios. Y hoy es un tiempo para que los soldados recibamos palabra, recibamos instrucción, recibamos consejo, y que el Señor nos muestre cuál es la palabra profética con la cual tenemos que vivir cada día, y equipar y animar y entrenar a otros con palabra. Hoy sí que hay urgencia de palabra, porque le quiero decir una cosa, mis amados: el justo por la fe vivirá. Vivirá fundamentado, una fe fundamentada en la palabra, en lo que Él ha dicho, no en lo que nosotros vemos. Mi pregunta es: ¿cómo está su entrenamiento en la palabra? ¿Cómo ha sido formado? ¿Cómo estás enfrentando esos tiempos tan difíciles? Sin palabra no podemos sobrevivir. Y con palabra un pueblo se sostuvo 40 años en un desierto. No solo de pan vivirá el hombre, sin centros comerciales, sin bancos, sin nada, sin agua. Con mi palabra lo sostuve. Qué bendición los que nos hemos sostenido por la palabra. Hemos abrazado este libro, hemos abrazado su palabra, y su palabra nos da vida, su palabra nos sostiene, su palabra, sus promesas nos mantienen en pie de guerra y en pie de combate todos los días. Esta emisora es un proyecto de la palabra. Aquí no le apuntamos a nadie más, sino a lo que el Señor ha dicho. Y la palabra tiene poder por sí sola para sustentarte, para liberarte, para sanarte, para transformar tu mente y ponerte en pie de guerra y de combate todos los días. Dos elementos más en los cuales fue adiestrado este hombre en la guerra espiritual y en el conflicto de la vida. Fue adiestrado para permanecer en las alturas. Versículo 34 dice: quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. El versículo 32. Dios es el que me ciñe de poder y que me hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Los que tienen conocimiento de los ciervas, de las alturas, es uno de los grandes misterios de esos animales, cómo pueden saltar entre los apriscos altos, resbaladizos, saltar y quedar firmes sin resbalar y sin caerse. Y por eso trae esa figura. Y esa es la misma figura que usa Habacuc, que en medio de crisis, en medio de escasez, en medio de lo que sea, me hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme
sobre mis alturas. El pueblo de Dios es un pueblo llamado a vivir en las alturas con Cristo. Con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Nosotros estamos llamados a caminar en una posición de poder y de autoridad. Nosotros tenemos clara nuestra posición en Cristo. Somos hijos de Dios. Él nos cuida, Él vela por nosotros, Él guerrea por nosotros. Nosotros no somos de los basureros, no somos gallinazos, somos águilas que se mueven en las alturas. Nuestra visión y nuestro lenguaje está de la gente que se mueve en las esferas altas. ¿Ha usted tenido alguna vez la oportunidad de hablar con alguien que es de una realeza? Bueno, yo creo que ninguno de nosotros, pero uno se imagina cómo es hablar con alguien que es un príncipe, cómo es hablar con alguien de realeza, de alguien que viene de la corte de la crema español de Inglaterra. El lenguaje de esa gente es distinto. El vocabulario, la visión, la forma como proyectan la vida es distinto, porque ellos son de las alturas. Hable con los que están en los basureros, los que tristemente le dicen los ñeros. Hable cuál es el lenguaje de ellos. Eso es un lenguaje de derrota, de miseria, de destrucción, de caos, de maldición. Los que están en las alturas hablan lenguaje de príncipes. Ellos conocen a su rey, conocen a su Dios, le creen a su Dios y la tienen muy clara. Yo creo que si hay algo que usted tiene que ser entrenado y yo tengo que ser entrenado también es cómo mantenerme firme en la altura. Una de las cosas difíciles precisamente para muchas personas es decirle, mira, este es tu puesto, esta es tu heredad, esto es lo que te corresponde. Pero si la persona tiene una mentalidad de derrota, de miseria, de caos, es muy difícil hacerle creer y vivir de acuerdo a la nueva posición que tiene ahora. Y por eso se dice que uno de los grandes problemas que tuvo el Señor con el pueblo de Israel no fue sacarlo de Egipto, sino sacar su mentalidad de Egipto, su lenguaje, su derrota, su fracaso, su mentalidad. Las personas que salen y se mueven a otros niveles no hablan lenguaje de esclavos, de derrota y de fracasados. Estos hablan del lenguaje de Cristo, de la posición en que están en Cristo. Hijos amados, hijos cuidados, hijos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Por eso su visión, su lenguaje y su mentalidad es de gente de altura. Yo le pregunto una cosa, usted que me escucha, ¿es usted una persona que ha sido próspera y bendecida por Dios, pero se mueve en basureros? Su mentalidad es de derrota. Lo que come es carroña, lo que ve es carroña, lo que alimenta su alma y su corazón es carroña. ¿O es una persona que se mueve en otras ligas, en otro lenguaje, en otras dimensiones? Me hace estar firme en las alturas. No me caigo ante los problemas de la vida. No me caigo en la depresión. No me hundo ante el fracaso. No me hundo ante lo que veo. Me muevo en las promesas y en lo que soy en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Por eso Él, unido a eso, Él siempre habló y dijo: me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Y esto lo está hablando un campesinito que después entendió cuál fue su posición, su puesto en el Señor, su unción y su llamado, y dijo: el Señor me llamó a ser cabeza y no cola, a estar en lo alto. Eso no significa que no tuvo problemas, que no tuvo luchas, pero la tuvo clara. Por último, este hombre fue entrenado y adiestrado para perseguir sus enemigos y acabarlos. Versículo 17.
Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantase. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. David fue uno de los que le dio la cabeza al enemigo con la piedra, pero no lo dejó ahí chapaleando, pero lo siguió hasta que le cortó la cabeza. David fue un guerrero que no dejó los trabajos a media, que no claudicó en la mitad, que no medio toreó al enemigo y ya, que medio oró 2 minuticos y ya. No, estos son individuos entrenados a decir: al enemigo lo acaba y lo acaba, lo somete y lo somete, y no dejarás de guerrear hasta que no vea victoria en ese problema, y no dejarás de guerrear hasta que no le corte la cabeza y lo someta, porque Cristo ya lo hizo. No dejarás de guerrear hasta no ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. No dejarás de guerrear hasta no ver ese milagro. No dejarás de guerrear y clamar ante Dios hasta no ver sometidos esos poderes del mal bajo tus pies, porque Cristo ya lo hizo y nos lo sometió y nos lo dio a nosotros como cabeza de autoridad, nos puso como cabeza de autoridad. Mi querido hermano, ese problema que tú has vivido o lo que tú estás enfrentando, sea que estés enfrentando coronavirus, sea que estés enfrentando ruina, sea que estés quebrando salud o problemas de cualquier tipo, no deje de guerrear hasta que no lo someta, hasta que no vea la victoria de Dios. Y si eso te va a implicar ayunar y clamar y hacer, no lo deje de hacer hasta que no lo someta. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. David dijo: a este lo dejo, no lo dejo medio herido, le corto la cabeza y voy a asegurarme que lo someto y que lo someto. Cristo lo sometió y Cristo no dejó la obra en la mitad del camino. Cristo triunfó y se levantó. Entonces, mis amados, este es un tiempo de guerra, un tiempo de lucha, de conflicto. Siga meditando ese salmo. Hay riquezas, tesoros para sacar. ¿Qué es la guerra espiritual? ¿Qué es ser adiestrado? ¿Qué es orar? ¿Qué es interceder? ¿Qué es meternos en el mundo espiritual y creerle a Dios? Vamos a volver a escuchar esa canción de Marco Witt. Y usted cante, guerree y ore ahí. Y después vamos a cerrar aquí en la emisora guerreando por usted con esta palabra que usted ha escuchado esa noche. Que un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi
levántate y sálvame. Que se oigan sus voces, hermanos. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza. Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Digo de nuevo, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza. Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Oh, levante su voz y dígale, levántate y sálvame. Oh, oh. Levántate y sálvame. Súbale al volumen de su voz. Levántate y sálvame. Señor, levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, levántate y sálvame, sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, porque tú eres mi escudo, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi fortaleza. Tú eres mi gloria y quien levanta, porque tú eres mi fortaleza. Tú eres, quiero escucharlos a ustedes. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, levántate y sálvame. Oh, levántate y sálvame. Oh, levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Oh, mi hermano, Bueno, mis amados, ustedes que están ahí han escuchado esta palabra, yo les animo a que usted se ponga en una posición de oración. Evite cualquier interferencia de las tinieblas y cualquier cosa que el diablo le quiera impedir a usted, de usted conectarse en esta oración. Y voy a animarlo y desafiarlo que usted en este momento repita conmigo esta oración. Y unámonos acá, como dice la palabra, donde 2 o 3 se unen y se ponen de acuerdo. Y vamos a unirnos a decir así: Señor Jesucristo, reconocemos que Jesucristo es el Señor y nos sometemos a la autoridad de Cristo. Llevamos cautiva toda rebelión y todo pecado y lo sometemos a la autoridad de Cristo y pedimos perdón por
todos nuestros pecados. Señor, cubre con tu sangre nuestras vidas, cubre con tu sangre nuestros hogares, nuestras vidas, nuestros hijos. Hoy, Señor, entendemos que esto es una guerra espiritual tremenda que estamos librando, y nos unimos y nos apegamos a la cruz de Cristo y clamamos, Señor, por tu victoria ya lograda en la cruz, para resistir todo espíritu inmundo de muerte, de coronavirus, todo espíritu inmundo de enfermedad, de ruina, depresión, cansancio, toda obra de las tinieblas. Hoy es resistida en el nombre de Jesucristo, y le ordenamos que huya ahora mismo con la autoridad que Cristo nos ha dado. Le quitamos la fuerza, le quitamos el poder a estos demonios de destrucción y de muerte y de oscuridad sobre nuestro planeta, sobre nuestras vidas y nuestro hogar. Señor, oramos ahora mismo que la sangre de Cristo cubra nuestras vidas, cubra nuestras familias, cubra nuestros hijos y nos cubra a todos nosotros. Padre, solidifica y fundamenta la fe de tus hijos que han escuchado tu palabra. Levántales a guerrear hasta ver la gloria y la victoria de Dios, hasta ver tu poder manifestado, Señor. Levanta intercesores, levanta guerreros, levanta hombres y mujeres que le creen a Dios, que creen en su palabra y creen en el poder de Cristo manifestado en la cruz, que no le dan puerta abierta a las tinieblas. Señor, hoy oramos en el nombre de Jesús para que la gloria tuya se manifieste y para que milagros se vean en todos los que han escuchado esta palabra. Lo creemos y lo recibimos en fe en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Mis